El eje nodal está cambiando, está por empezar la nueva temporada de eclipses y qué mejor que convocar a la experta en el tema, Ana Polanco, que está aquí para comentarnos qué son los eclipses, por qué son tan importantes, una herramienta tan fundamental para el astrólogo y cómo podemos esperar o cuáles son las expectativas de cómo funcionan los eclipses. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Muy bien, María, muy contenta de estar aquí, de estar en tu canal y hablar de este tema que nos gusta mucho, que tiene que ver con los eclipses, su importancia, cómo los podemos usar y contarles cómo va a estar esta temporada, que como tienes toda la razón, o sea, tenemos bastantes cambios muy interesantes que van ligados a los eclipses que van a ser en agosto. Y pues bueno, yo les hice una presentación, te la voy a mostrar. De que me la muestres, que ahora la vamos a ver, que yo ya Claro. la vi, está súper interesante. Contame vos como astróloga, cuando haces consultas, ¿qué espacio, qué lugar dentro de la consulta le das a los eclipses? O lo haces en todos los casos, o lo haces a veces sí, a veces no. ¿Cómo es tu dinámica? Fíjate que yo los uso en todos los casos porque a mí lo que me parece brillante y me parece súper interesante que eso te ha de pasar a ti cuando ves una carta, cuando llega alguien contigo, de pronto empiezas a ver grados enfatizados que son grados importantísimos durante el año, ya sea por eclipses, por conjunciones, porque ahí se va a estacionar Saturno, porque va a ser el cambio del eje nodal, cosas empiezas a ver. Entonces, una de las herramientas que yo uso es ver tanto que pasen o no, o que toquen un grado sensible. Me gusta saber el eje de casas que puede tener impacto con los eclipses, entonces siempre los voy a ver, pero me llama muchísimo la atención cómo si uno hace un mapeo de 2026 y dice, ok, estos son los grados, ¿no? Empiezas a ver, pon tú el 7 de Aries, 14 de Aries, ¿no? Que son grados muy protagonistas. Los grados 4 de signos fijos. Eh, el 27 de signos fijos también, o el 20, empiezas a ver y dices, qué interesante cómo la gente se empieza a estimular la carta, empiezan a tener mucho movimiento y dices, oye, mira, esto puede ser o puede ocurrir y usas también como los eclipses. Y yo, la verdad es que en todas mis interpretaciones siempre voy a intentar que la gente sepa, por lo menos, aunque no toquen un grado exacto de su carta, que sí sepan que hay un área que está totalmente estimulada, que va a ser un área que puede ser relevante, no solo en la temporada de eclipses, sino también punto en todo el retorno nodal, ¿no? Aunque no tengan algún planeta, que me parece que es importante. Y lo que me gusta mucho es que cuando tú te vas y dices, oye, mira, pues a lo mejor esta área, vamos a hablar del eje Leo-Acuario, que es el área que va a estar enfatizada ya. ¿Cómo te fue en 2017 cuando fue el retorno nodal inverso? Y entonces es Mm. muy interesante cómo la gente tiene temáticas, por ejemplo, eh, pensemos en la gente que tiene a lo mejor ascendente, descendente en esos signos, y hay temáticas que tienen que ver con la vitalidad, que tienen que ver con socios, con relacionamientos importantes que pueden salir. Hay gente que tiene juicios importantes ahí. Entonces empiezas a mapear y te lo llevas leve, Contando ¿no? una historia, Como vas cada contando una nueve. historia. Vas contando como una historia y entonces sirve mucho, pero no sabes qué interesante ver cómo esos grados van a estar estimulados de una u otra forma cuando empieza esta temporada y la gente te empieza a buscar que Qué no conoce maravilla. su carta y dices, qué interesante. Entonces, para mí, los eclipses, las lunaciones me parecen importantísimas y los eclipses que son más intensas, sí creo que es como una herramienta que hay que utilizar dentro de, ya sabes, de tu caja de herramientas de astrología, profesional. Me parece que voltear a ver esos eclipses, porque hay gente que los deja de lado, hay gente que no lo usa mucho en la práctica. Y si nada más te fijas en los grados, dices, ah, claro, es el grado del eclipse que se estimuló en tal fecha o se va a Claro, estimular, claro, ¿no? claro, Sí, claro. es muy interesante.
En tu experiencia, ¿no? El hecho de que los eclipses ocurran en un eje o en otro, ¿no? Por ejemplo, bueno, estuvieron ocurriendo en Piscis Virgo, vamos a tener otro todavía, aunque cambie el eje, y ahora viene la temporada de los eclipses, casi todos van a ser Leo Acuario. ¿Cambia la calidad del impacto del eclipse según el eje de signos en el que se forme? ¿Cuál es tu experiencia con respecto a esto? ¿O un eclipse es un eclipse, no importa en qué signo se haga? Mira, nos vamos a ir muy cerca. Vamos a ver el eclipse del 17 de febrero de este año, que fue un eclipse en el grado 28 de Acuario, donde los nodos, y es un eclipse además era parcial, los nodos no participaban tan cerquita y O los sea que nodos estaban en otro eje, no estaban estaban en en Leo el eje, Acuario, ajá. sino estaban El todavía en nodo Virgo norte, Piscis. exactamente, el nodo norte estaba en Piscis. La configuración del eclipse, que era muy intenso, ¿te acuerdas? Cuadrado Urano, una participación muy tremenda también de Marte, tenía muchas cosas. Venus estaba conjunto al nodo norte. Es una, como que uno ve la carta del eclipse y dice, este eclipse me parece que puede dar mucho de qué hablar, porque la carta del eclipse, la configuración y los grados que pueda mover, me parece que puede ser muy intenso. Entonces, yo he visto que obviamente los eclipses totales, ¿no? Mientras más cerca esté el nodo, es mucho más fuerte, pero si nosotros analizamos la carta del eclipse y aunque sea parcial, anular, vean de verdad si ese grado de ese eclipse, si hay otros planetas que están haciendo configuraciones importantes o estamos entre ciclos importantes, ese eclipse va a ser sumamente protagonista, ¿no? Y lo podemos ver a nivel colectivo o a nivel personal, ¿no? O sea, porque esto es algo que uno puede ir planteando a principio de año, imagínate, ¿no? Para cuando planeas todo tu año, puedes ir viendo qué temáticas se tienen que estimular. Lo que sí varía muchísimo es si es positivo, digamos por ponerle un nombre, o si puede ser un eclipse complejo en mi vida. Eso va a variar de muchas cosas que como todos los que hacemos astrología, no te puedes decir, esto va a pasar por ver solo una situación. Usamos todas un montón de herramientas para poder buscar una temática, para poder buscar tiempos. Y entonces, dentro de esa recolección de datos, se puede decir, oye, tal vez esto sea muy retador, ¿no? Muy retador o todo lo contrario, empiece a abrir puertas y a mí me gustaría quitarle un poco el miedo que hay a la temporada de eclipses o así, ¿no? Yo como tú sabes, yo tengo mucho fuego, entonces yo me emociono cuando empiezan los eclipses porque digo, ay, van a haber cambios, van a pasar cosas, pero hay que quitarle, más bien hay que aprender de pronto que hay veces que sí, los eclipses van a triggerear, van a estimular asuntos muy complicados que son parte del crecimiento personal, ¿no? O sea, hay que quitarle un poco también eso, ¿no? Hay que ver que sin estas. Confiar en el proceso de la vida, ¿no? Exactamente, confiar en el proceso, ¿no? Confiar en el proceso. Y me parece que luego con los eclipses, como el ejemplo que vamos a ver, pueden pasar cosas muy positivas y también temas complicados, ¿no? También pueden estar pasando como temas complicados. Pero lo que sí a mí me parece muy revelador de la temporada de eclipses, sobre todo cuando empieza, es que se empiezan a destapar y empiezan a también tener cosas que estaban muy ocultas. Hay unas que se empiezan a ocultar y que después van a tener luz, pero también hay secretos, situaciones que de pronto la gente dice, pero mi esposo, ¿cómo? O mi esposa, ¿cómo era Claro, posible? porque finalmente se Oh, tapa la luz, hay está algo que se está tapando, digamos, entonces muy está muy tremendo. asociado a cosas de las cuales no Sí, estamos conscientes. Qué totalmente, interesante, ¿no? qué Sí, es muy interesante. interesante. Genial, genial. ¿Querés compartirnos tu presentación? Perfecto, vamos a compartirla. Se te nota apasionada el tema, ¿eh? Ay, ya sabes que me encantan los eclipses, a Sí, mí me sí, sí. encanta la astrología y Ay, qué cada vez maravilla. me asombra más, o sea, cada vez me Sí. asombra y esto que tú dices que me parece tan lindo es,
no es que la astrología luego falle, es que a los otros a veces no sabemos Eh, interpretarla, Tal ¿no? cual, sí, sí, somos Sí, limitados. La sí, sí, astrología sí, para mí estamos no, aprendiendo. nosotros somos limitados, tal cual. Sí, ya se ve la presentación, ¿verdad? Se ve re bien. Buenísimo. Pues vamos a hablar un poquito como para entender por qué empieza a ser muy vistoso y todos empezamos a hablar ya sea en redes o cuando tienen una consulta con un astrólogo, empiezan a hablar de los eclipses y sobre todo las temporadas de eclipses. Entonces aquí hay que recordar que el Sol dentro de su movimiento va a tocar dos veces al año, una vez el nodo norte y otra vez el nodo sur. Y cuando esto va a pasar cada 6 meses, entonces sí o sí, siempre vamos a tener eclipses cada 6 meses. Entonces es algo normal que nos acontece. Obviamente van cambiando las áreas, las temáticas, pero quiero que todos recordemos que esto sucede siempre. Entonces, cuando el Sol se empieza a mover dentro de un orbe de 18 grados hacia el nodo norte o el nodo sur, empieza la llamada temporada de eclipses. En este año va a empezar el 3, alrededor del 2 o 3 de agosto. Y el Sol se va a tardar 36 días aproximadamente en cruzar ese eje nodal y luego alejarse 18 grados. Y ahí es lo que conocemos como la temporada de eclipses, que el otro día yo platicaba con Luisa, que suele ser más caótica que el famoso Mercurio retrógrado, ¿no? Que pronto le ponen, porque es tremenda. Y entonces puede ser muy intensa, muy activa y con mucho movimiento. Por eso siempre hay que saber en qué meses vamos a tener eclipses, porque tal vez para todos, en conciencia o no, puedan ser meses que digas, oye, está aquí pasando todo. Simplemente váyanse a febrero y principios de marzo de este año y fue muy caótico, fue muy movido a nivel personal, pero también a nivel colectivo. Entonces, aquí lo que buscamos siempre es que tengamos todos información para saber si pasa algo o no, o cómo podemos sentir a todos los demás, ¿no? Porque luego uno está muy tranquilito, pero a lo mejor la gente está más alborotada y entonces para que uno sepa y ya saben, ¿no? Tengamos todos más compasión. Bueno, ¿qué va a ser siempre súper importante? Entender que ese famoso eje nodal nos va a definir los signos donde se pueden producir los eclipses, pero lo más importante es que en nuestra carta natal nos van a contar por dónde van a pasar este eje y también dónde pueden pasar estos eclipses, porque aquí se pueden dar en eventos inesperados, cambios, inicios, cierres o simplemente movimiento, ¿no? Hay mucho movimiento. Eh, y también esos signos nos van a contar las temáticas colectivas que van a ser trabajadas. Los nodos y los signos que permanecen en los nodos están aproximadamente entre 18 meses y medio, 19 meses y medio. Aquí vamos a tener un cambio que vamos a empezar a ver, que es el 26 de julio, justo este fin de semana. El nodo norte va a ingresar a Acuario y el nodo sur va a ingresar a Leo. Recuerden que en la astrología todo es un eje y van a permanecer en esos signos hasta el 26 de marzo de 2028. Un montón de tiempo, ¿no? O sea, van a tener lo que queda de este año, todo 2027 y casi 3 meses del 28. Entonces, esto que yo que les invitaría a que vieran, la zona de la carta donde van a estar pasando, tengan o no tengan planetas ahí, pero revisen si son ángulos. Esto es bien importante. Si son ángulos, ahí, uy, sale ahí como toda, como mucho Y en los movimiento. ángulos, Ana, la cercanía a las cúspides, ¿es importante? Totalmente, me parece que es sumamente importante. ¿Por qué? Porque, por un lado, a lo mejor no van a tener un eclipse justo en el grado del ascendente, descendente, medio cielo o el fondo del cielo, pero el nodo va a pasar. El nodo va a pasar y todas esas zonas van a ser relevantes. Otra cosa súper importante que deja de lado la gente a veces cuando estamos, es que son tantas cosas que nos emocionan y hay que tomar en cuenta si mis nodos están en estos signos. ¿Por qué? Porque son los eclipses, ya sea el eclipse prenatal con el que nací y el eclipse de mis primeros años. Es esa zona de la carta, tenga o no planetas,
que ahí van a ocurrir los eclipses. Entonces, esta es una zona de su carta importante. Entonces, vean, hay mucha gente que tiene ahorita 36, 37 años, van a tener su Claro, retorno claro, nodal claro, y, claro, claro, claro. y van Ana, a tener. y recuerdo que, bueno, no recuerdo, sino que es algo que charlamos antes de empezar a grabar, que vos dijiste que esta temporada de eclipses que está por comenzar es especial por algo de eclipse lunar, eclipse solar. ¿Querés contarnos las características que tiene Sí, esta nueva etapa? sí, totalmente. Fíjate, a mí me parece que estos eclipses que vamos a tener en agosto son interesantísimos porque el 12 de agosto vamos a tener el primer eclipse total de sol en el signo de Leo. Quiero que recordemos que obviamente la zona donde se ve el eclipse, ¿no? Que es un fenómeno astronómico maravilloso e impresionante, siempre va a ser súper importante. Y aquí quiero alertar a los españoles porque ustedes van a ver este eclipse, pero no solo este, sino también otros dos eclipses de 2027 y 28 van a tener visibilidad en su país y esto es súper importante. No lo han tenido desde 1905, entonces es un O sea que momento, España podemos pensar que se viene un momento de cambios o de sí, protagonismo para España, ¿no? totalmente, ¿no? Y quien vea las noticias sabe que sí, está súper movido España, bueno, está muy movido a nivel, pensemos naturaleza, pensemos a nivel político también, ¿no? Cambios sociales importantes. Entonces, este eclipse está súper interesante y les quiero enseñar aquí esta como grafiquita. Me voy a adelantar un poco acá para explicarles justo esto. En una manera de mapear los eclipses, fíjense, existe uno que es el ciclo de Saros, que un eclipse viene de una familia que es antiquísima y que nos puede mostrar una serie de eclipses que no coinciden en el mismo signo, pero que son de una familia. Y eso no saben qué importante es para astrología mundana. Otra manera que es maravillosa y que de pronto nos gusta mucho es el ciclo metónico. El ciclo metónico señala que cada 19 años se va a repetir una lunación, llámese eclipse, llámese luna nueva, se repite en el mismo grado y en el mismo signo y suele repetirse de 4 a 5 veces. Entonces, cada 19 años esto suele ser muy importante. Pero fíjense que cuando yo estaba revisando esto, me di cuenta que este grado 20, recuerden el 12 de agosto al 26, tenemos un eclipse total, es muy cercano a los nodos, es un eclipse de nodo sur que cae en el grado 20 de Leo y que va a empezar a abrir una nueva historia de este famoso ciclo metónico. Es decir, este va a ser el primer eclipse en el grado 20. En el 45 vamos a tener otro en el grado 20, en 2064 y luego en 2083. Estamos iniciando una historia, porque muchas veces nos podemos ir dos ciclos atrás, o sea, dos eclipses atrás, tres eclipses atrás, pero esto es una historia nueva. Esto para la gente que tiene 18 años, y así, pues, está bien padre, ¿no? Abre todo un esquema. ¿Qué puede empezar a pasar? ¿Esto es relevante o no en mi carta? Y fíjense nada más que interesante que los últimos eclipses en el grado 20 con el nodo sur, porque recuerden que aquí estamos poniendo como un poco de atención al nodo sur porque es como va a ser este eclipse, fueron eclipses totales de luna, ¿no? Entonces el último fue bueno, este fue penumbral, ¿no? Pero fue en 2009 que fue un eclipse de sol en el grado 20, tuvimos otro en el 90 total de luna, ¿no? Que hay una diferencia porque una cosa es un eclipse de sol que es una luna nueva, como el que vamos a tener, y un eclipse de luna es una luna llena, entonces trae diferencia. Y luego esto en el 71. Entonces, me parece que esto le mete una ricura que uno empieza a ver, oye, a ver qué cosa nueva me trae, ¿no? Y fíjate que aquí tengo esta tabla para que vean qué interesante, ¿no? Esta es una imagen de SkyScript que tiene mucha información sobre eclipses y vean cómo en este año, en el 2026, ya tuvimos ese famoso eclipse del que hablábamos, del 28, casi 29 de Acuario. Tuvimos este de el signo de Virgo, que fue un eclipse de luna.
Y vean cómo vamos a tener el primero del eje de Leo, ¿no? Ya tuvimos el primero de Acuario, vamos con Leo, pero todavía, aunque los nodos están, ya cambiaron de signo, vamos a tener el último en Piscis y el próximo año, el 20 de febrero, tenemos el último en Virgo. Y aquí lo que quiero que vean es cómo de pronto aquí se desliza un eclipse Capricornio y vean cómo en el 28, cuando todavía los nodos están en el eje, este, en el eje Leo Acuario, tenemos todavía eclipses Mirá en vos. Cáncer, vamos a tener uno y luego para que no se vayan con la finta de ya cambiaron los nodos, todos los eclipses Claro. Leo Acuario, no, tiene una matemática, tiene una razón de ser, por eso siempre es importante que lo puedan conocer, mapear y ver, ¿no? Esta información que está muy buena y que también la pueden encontrar para su carta, también es en AstroSeek, que está bastante bien, que la podemos ahí usar. Y fíjate que yo quería traer este ejemplo porque obviamente pues nos gusta poner gente famosa o gente que está en el ojo público porque es mucho más sencillo traquear la vida, ¿no? Que poner el ejemplo de alguien que a lo mejor nadie conoce puede ser muy atractivo. Y yo traigo este ejemplo porque me parece que esta chica que es Victoria Beckham, que está casada con David Beckham, que son famosos desde los noventas y que siguen siendo famosísimos y que seguirán siendo famosísimos. Mm, Su ejemplo, lo que quiero traer aquí con esto, es que es un ejemplo que nos puede pasar a todos, porque las temáticas que le activaron estos eclipses son temáticas que nos pueden pasar a todos, que hay el trabajo, los hijos, por ejemplo, ¿no? Para que tengan hijos. Entonces, por eso puse, y también para que veamos cómo podemos encontrar una historia, ¿no? Cómo podemos ver temáticas importantes. Esta es la carta de Victoria Beckham y vean, ¿no? Tenemos el ascendente a 13 grados de Cáncer, entonces vamos a buscar al regente, es esta luna que está en el grado 27 de Acuario. Entonces, ya nada más por ver eclipses ya sabemos que tuvo un eclipse en febrero muy importante, pero vean nada más. Tiene este Mercurio que tiene que ver con el fondo del cielo, que rige este fondo del cielo. Este está hecho para Plácido. Y recuerden que Saturno ha estado jugando con Sí, 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 molestando ahí. molestando ahí con todo, ¿no? Ha Y ahora estado empieza a retrogradar y estoy casi segura, no lo tengo claro, pero estoy casi segura que llega nuevamente ese grado. totalmente llega, porque va a llegar hasta el 7. Entonces, ¿se Ah, acuerdan que buscamos grados, buscamos grados? Y luego yo me voy para acá y digo, bueno, ¿no? La casa 7 que la rige este Saturno, y vemos como que es el famoso esposo, muy, muy, muy famoso. Vemos cómo Saturno está a 29 grados de Géminis, y no hay que olvidar que tuvimos el año pasado un eclipse en el grado 29 de Virgo, también estimuló, o sea, esta carta ha tenido mucho estímulo y obviamente también estimuló a este Marte. Saturno y Neptuno le hicieron cuadratura. Vean cómo la casa de los hijos, aquí que está hecha por esta Venus, es como la que comanda, la que rige esa cúspide, tiene este Venus en Piscis muy protagonista, y toda esta zona, su medio cielo, también ha recibido eclipses y los nodos también han pasado por ahí. Entonces, ella siempre es famosa, siempre va a ser famosa, pero ha tenido unos tintes bastante particulares, y yo nada más quiero mostrarles cómo este eje de eclipses que está activado ha sido súper importante para ella y cómo se va a notar en este año, ¿no? Entonces aquí tenemos cuando se casa con David Beckham el 4 de julio de 1999, ajá, y vean qué interesante aquí, ¿no? Habíamos estado hablando cómo, y aquí yo quiero invitarles a algo. Hay muchas veces que le ponemos solo atención a los eclipses de sol, ¿no? Y uno se mete a los libros y el eclipse de sol, el eclipse de sol. Me parece importante que vean los grados que mueven los eclipses también de luna. Son muy tremendos, también son bien ah, protagonistas. vos sabés que me encanta esto que decís, porque es un paso muy importante para un astrólogo cuando deja el libro
y se apoya en su propia experiencia. Eso habla de Total, un astrólogo que tiene mucha carta natal hecha, así total, que me sí, encanta que lo digas porque lo decís gracias. con una seguridad que se nota que es porque lo has Sí. probado, digamos, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Yo totalmente. Me acuerdo cuando yo aprendía sobre eclipses, había un énfasis solo los de sol y yo decía, pero es que estos de luna son tremendos, ¿no? Ya. Igual cuando ves activaciones previas que te dicen solamente cuando el sol y Marte pasan nuevamente por el grado del eclipse, se En vuelve a estimular. Y tu no, o sea, experiencia no. Mirá vos, es lo que hace la pasan. experiencia del Sí, astrólogo. Eso, cuando por algo ves, sos ¿no? la gran experta. Eres muy generosa, muchas gracias. Pero vean qué interesante aquí, ¿no? Porque a mí me encanta esto, ¿no? Veamos, les voy a explicar. Puse aquí la carta natal de ella, la que vimos previamente. Luego aquí puse, yo sé que luego me paso porque pongo muchas cartas, pero me parece que tanto los que ya sabemos como los que estamos aprendiendo, siempre viene bien entrenar el ojo e intentar ver dos cartas juntas o tres. Entonces yo aquí puse una técnica que se llama progresiones secundarias, que en el de un día al año, un día, el de las efemérides, es un año de vida, y esa técnica he visto que los eclipses mueven muchísimo. O sea, fíjense luego, cuéntame. Porque veo que ahí en la 2 dice, no dice progresiones, dice arco solar. Otro tipo de progresión. ¿Viste? Dice arco solar. No, No este es sé. el ascendente. Este, Ah, este es el ok. ascendente del Perfecto, perfecto. de ella, porque le quité como, no, tienes toda la razón, Me aquí parecía puse raro. tienes toda Está la bien, razón aquí. es otro tipo de Gracias progresión por que decirme. funciona También muy bien. aquí, qué bueno que tú te fijaste que era el arco solar, porque no me acuerdo que había puesto, porque yo busco en las progresiones y en el arco solar. En las siguientes progresiones. Gracias, guapa, por Sí, sí, decirme. las siguientes progresiones, yo me la acuerdo. Siempre, ¿no? Más ojos como ayudan, porque luego uno está aquí, se pone bien nervioso y dice cosas y se nos va. Muchas, muchas gracias, No, gracias. por favor. Entonces, esto es un arco solar. El arco solar se va a mover un, un grado por año. Todos los planetas se van a mover un grado por año. Vean, el patrón es exactamente igual que el de la natal. Y se mueve un grado por año, un grado por año. Y también puede ser muy predictivo. Y me pareció muy interesante cómo en ese arco solar aquí estaban pasando los eclipses, pero también estaban pasando los nodos. Y vean nada más, nos vamos a fijar en los grados para que no les quite yo tanto tiempo. Grado 13 de Piscis. Vean cómo está Venus, Júpiter por ahí, el medio cielo, cuando uno cambia, se casa, el estatus cambia. Súper importante ver qué le pasa al medio cielo porque cambia. Vean otra vez un eclipse de sol en el grado 27 y aquí la luna rige el ascendente. Súper importante. Empezamos a tener eclipses en el eje Leo Acuario. Vean en julio del 99, justo cae muy cerca. Ajá, bueno, aunque fue de Acuario, le cayó en el descendente del arco solar, súper interesante. Entonces vean cómo hay muchos puntos y podemos encontrar muchas cosas, porque cuando alguien se casa, todo se mueve, pero vean cómo la historia, uno dice, oye, ¿cómo que se van a casar? Y los nodos están por el eje 8, pero vean cómo por el arco solar estaba pasando en un momento importante. Y así le podemos encontrar muchísimas cosas, ¿no? Como por ejemplo, imagínate eclipse de sol, que fue el 11 de agosto del 99, un mes después de su boda, en el grado 18 de Leo, y ve cómo el sol progresado y el sol del arco, que están iguales, a 21 grados, ¿no? Entonces tuvo la cuadratura. Entonces empezamos a ver que siempre va a haber mucho movimiento, ¿no? Y ella se casa con ese eje. Aquí les pongo esto, nada más, no les puse el tránsito porque esto fue en 2008. Aquí lo que me gustaría que viéramos es que hay muchas situaciones en las que ella se preparó para 2008 y no tengo la fecha exacta en la que lanzó en septiembre la línea de ropa, pero vean, otra vez tenemos la carta natal y esta sí es la carta progresada, la puse por ahí a mediados de septiembre. Y vean qué interesante, ¿no?
Bueno, a los que nos gustan las progresiones, ven a más la locura. Estaba a punto, Impresionante, sí, lo que te sí, iba a decir. Un sí, ciclo a de punto de 30 tener años que comienza ahí. que comenzaba aquí y ve cómo justo antes que creo que para que ella sacara su línea de ropa, esta es una chica que se volvió una diseñadora importantísima, tiene su nombre propio, no solamente porque fue artista, sino además es una diseñadora brillante, muy importante, muy relevante, que se formó ella sola y que vean que estamos hablando que es una señora que saca su línea de ropa en 2008, estamos hablando que estamos en 2026 y sigue vigente. Esto es un proyecto bueno. O sea, lo hizo muy bien, ¿no? Eh, y qué interesante aquí que vemos como todos esos eclipses de 2008 están, que son los eclipses que vamos a repetir este año y el siguiente, ¿no? Aquí en 26 y 27, son eclipses que vuelven a estimular muchísimo. Por ejemplo, ve aquí el eclipse parcial de luna, 24 de Acuario, ve cómo cae sobre la luna natal, ¿no? Muy importante, que rige el ascendente. Tenemos este eclipse total de Sol, que este es el último que hemos tenido en el nodo sur, que va a ser muy parecido al que tenemos el 12 de agosto. Ve cómo está en el grado 9, súper cerquita del ascendente progresado, para que no lo dejemos ahí de lado el ascendente progresado. Y bueno, pues esta carta igual, ¿no? Mucho, mucho este movimiento y ella viene de eclipses también al medio cielo. Entonces, recuerden, ¿no? No es algo que pase justo el día del eclipse. Venimos preparándonos, ¿no? De, oye, ¿y por qué no haces tu línea? ¿Y por qué no haces tu marca? ¿No? Y vean cómo rinde fruto en septiembre de 2008, ¿no? sea, que a Ahí mí me gusta saca. mucho también mirar eclipses sobre ángulos y planetas progresados. Yo le doy muchísima Sí, importancia a la carta progresada. total. Sí, sí. Total, totalmente, ¿no? Y ve, aquí está otra vez el ascendente, ven el arco solar cuando se casa, están en el ascendente descendente. Entonces tenemos varias técnicas que yo les invito a que de pronto tengan curiosidad y vean otras cosas. Se verá, por ejemplo, vean también en la carta del retorno. A veces la carta del retorno Claro. tiene ángulos del grados de eclipses que van a pasar y eso va a Sí, ser muy relevante, incluso ¿no? para los que usan profecciones, si justo los Ajá, eclipses tocan en la casa, en el signo que está profectado ese perfecto. año, es Ajá, poderosísimo. Sí, siempre la sí. suma, ¿no? Siempre la suma Exacto, de es testimonio. exacto, exacto, exacto. Y aquí, sin querer parecer banales de seguir el chisme de la vida de Ay, Victoria Beckham, que sigámoslo, para eso son famosos. A mí me re divierte, yo los reconsumo, me sí, encanta, no, no pongo excusas. qué bueno, pero me gustaría que vieran que esta es una mujer empresaria, esposa y madre. Y vean cómo aquí con estos eclipses ella viene, ¿no? Creo que el hijo mayor que se llama Brooklyn se casó con esta chica que aquí la vamos a ver, se casó y de esa boda han tenido muchos roces y se empezaba a notar un alejamiento. Pero vean qué interesante nuevamente, ¿no? Aquí, cuando esto estaba pasando, de hecho, Victoria Beckham estaba teniendo una profección de casa 4, todavía la que tenía abierta en 2025 cuando esto pasó, porque va hacia una, ya está en una profección de casa 5 y ahorita te voy a decir algo muy interesante que le está pasando. Entonces, entre enero y febrero, cuando ya estaban estimulados estos eclipses, vean qué interesante está aquí que tenemos que iba a pasar un eclipse de sol en el grado 28 de Acuario, otra vez estimulando a su luna. Esto tiene que ver nuevamente con el ascendente, pongámosle ahí como mucha, como consideración. Y también teníamos un eclipse muy importante. El 3 de marzo, que era un eclipse total de luna en el grado 12 de Virgo, que le cae justo en la casa 4 que era una casa, bueno, aunque por profecciones se mueve, pero vamos a pensar, estaba en el descendente y haciéndole oposición a esta Venus que rige la casa de los hijos, ¿va?
Y de pronto el hijo hace una publicación en Instagram de 6 páginas diciendo lo mucho que sufrió en su boda, el protagonismo de su madre. Y entonces Victoria Beckham se vuelve muy protagonista en redes, que esta es una foto, un meme, porque decían que ella había bailado muy inapropiadamente con el hijo, muy protagonista, quitando el espacio a la novia, y entonces hacen este meme de que una persona que es tan bajo perfil como, o sea, Victoria Beckham me parece que no es nada estridente de movimientos, es muy seria, de hecho, me parece seriesísima, me parece que no es muy expresiva, y entonces la ponen ahí, ¿no? Como haciendo un striptease casi casi. Y entonces, como cualquiera de nosotros, tiene problemas familiares. Lo que pasa es que lo de ella son públicos, ¿saben? Pero empieza, ¿no? Es el precio de los famosos. Las Es el celebridades tienen precio. ese precio. Y además, yo siempre les agradezco porque suelen ser tan exactos los tránsitos, son maravillosos para Total. aprender. Ujú, ujú. Súper, súper interesante. Y vean también cómo en la carta de la progresión, ¿no? En esta carta de la progresión, aquí está súper interesante cómo yo puse la fecha del 21 de enero porque ahí fue cuando salieron lo que estaba pasando con Brooklyn Beckham, con su primer hijo. Vean cómo en la carta progresada, el sol progresado está a 16 grados de Géminis, recibió ese eclipse por cuadratura, ¿no? El eclipse total de luna. Y vean esto que me parece muy interesante, vean cómo están pasando los nodos justo por el medio cielo y el fondo del cielo. Y cuando pasa todo esto, también en febrero, recibe el título de caballero francés, no entiendo por qué no le pueden poner la dama francesa, pero bueno, de caballero francés haciendo historia, ¿no? Le dan un reconocimiento por su impacto global en la moda y en la cultura. Esto en Europa y esto en Francia es un súper reconocimiento, o sea, pero vean, por méritos propios, por todo eso que inició en 2008, cómo vuelven a pasar los eclipses por ahí, le dicen, oye, seguiste trabajando, ¿qué te pasa? Ten tu reconocimiento, pero esto no quita que también moviera y sacaran a la luz temáticas muy tremendas del hijo, ¿no? De estos problemas familiares que nos pueden pasar a todos. Y Sí, que son muy dolorosos. Y me imagino lo sí, doloroso que debe ser cuando se no, hacen hombre, públicos, ¿no? Pobre públicos, ¿no? mujer, la verdad que sí. Muy, muy, muy doloroso y además una familia que es muy muégano, como decimos en México, es muy de ellos, ¿no? O sea, siempre están, Muy ajá, privada, muy unida. muy privada y muy unida, ¿no? Y entonces esta es una noticia que yo busqué ayer, ¿no? Estamos ahorita a finales de julio y les quiero decir varias cosas. Una, vuelve a tener ella, va a tener otra vez un eclipse muy cerquita al medio cielo. El 27 de agosto, ese eclipse de luna que hablamos que va a ser por ahí del grado 4 casi 5 de Piscis, va a tener un eclipse ahí y ella va a abrir por primera vez en toda la historia suya de diseñadora, perdón, va a abrir una tienda en Estados Unidos, o sea, como una fuera de donde normalmente vende, que no sé porque yo no tengo nada de Victoria Beckham, me gusta cómo pone, pero me parece que es carísima. Entonces va a abrir una tienda en Miami, es una pop-up store, quiere meterla al mercado latino, la va a abrir el 30 de septiembre. Pero, vean, cuando uno analiza eclipses, siempre va a ser súper importante ver, oye, ¿cuándo pasó nuevamente el nodo por el grado del eclipse? Oye, ¿qué pasó con Marte? Marte, qué cañón, es un reloj. Y vean esta noticia que yo encontré justo. ¿Se acuerdan que el grado del eclipse fue en el 28 de Tauro? Pues el 24 de junio, ese fatal día, qué horror, ¿se acuerdan? Pues también fueron los terribles terremotos de Venezuela que activaban también un eclipse. Ahí acababa de ser el Día del Padre en el mundo y creo que también lo celebraron porque ven que cambia según el país donde vivamos, pero fue el Día del Padre y los Beckham subieron fotos con todos sus hijos. Y por esos días que se activa este eclipse, que le da con todo a la luna, recuerden arquetípicamente la luna es muy importante para ella porque es la regente del ascendente, hablan de ella, la están criticando también como madre. Saben qué complejo, ¿no?
para ella, este, el chico habla mal de ellos, hace una publicidad, le pagan por hacer una publicidad como en contra de los padres. Ahí otra vez se vuelve a activar el problema, ¿no? Un problema que trae tiempo, que trae tiempo. Y vean cómo también en la progresión secundaria, el ascendente progresado está a 17 grados de Leo, va a recibir el eclipse, ¿no? Empieza a recibir eclipses y me parece que ella puede ser muy protagonista con ella, con el marido, temáticas con sociedades también que van a ser importantes, no solamente con este eclipse de agosto, sino pensemos también con el que vamos a tener el 6 de febrero del próximo año. Pero lo que quiero que vean es cómo se sigue activando y otra noticia que acaba de salir, ella que tiene una profección de casa 5, su hija más pequeña, que creo que se llama Harper o algo así, va a sacar con 15 años una línea de belleza, Ah, una marca mirá, de belleza, mirá, ¿va? mirá. Y salen como estas, como situaciones, ¿no? Entonces, cómo se le vuelve a activar un logro personal tremendo, pero también algo que tiene que ver con ella, muy íntimo, con la familia, porque están nuevamente ahí activos esos nodos. Entonces es una manera como de ver muy cortita cómo a veces podemos encontrar patrones importantes dentro de nuestra carta, ¿no? Y que se repiten con los años, que pueden ser súper importantes también en ciertas áreas, como ella seguramente ha de tener ahorita situaciones importantes que tiene que hablar con su esposo, pero también en su profesión. Y así todos nosotros podemos encontrar qué pasó en este eclipse y luego nos vuela la cabeza, ¿no? Y dices, Es ¡ah! increíble, qué Sí, complejo que es el tema, ¿no? Porque hablaste de Saros, hablaste de ciclo metónico, hablaste de sí. los eclipses en la carta natal, en la carta progresada, en la carta de arco solar, con Ujú, respecto de la diferencia entre Sol, Luna, los activadores, o sea, un montón de cosas. ¿Cómo hacemos para sí. aprender más si queremos profundizar sobre este tema como astrólogos? Pues literal te metes a mi taller de eclipses. A ver, En el contanos un taller de poquito, ¿cuándo eclipses. es? ¿Cuánto dura? Pues mira, te quiero contar que estoy feliz porque esta es la sexta edición que vamos a tener de este curso de eclipses, un curso que empezó justo cuando yo tenía un eclipse a mi sol natal, y que empezó en 2024 y que fue un concepto muy chiquito y que hemos ido creciendo y que hemos, Evolucionando. exactamente, y que ahora es un taller que parece muy largo, pero de verdad no saben qué corto se hace, súper divertido porque le echamos ahí como mucha emoción. A mí me gusta mucho hablar de eclipses, entonces la gente se ríe, no es nada como de, ay Dios, haz una No, además pausa. De hecho, sos muy generosa con la cantidad de información y el sí, ya sé. profesionalismo y cómo Sí, compartir todo, no te quedas con nada, o sea, lo das todo, ¿no? sí, lo damos todo para que sepan esto. Entonces este taller que va a ser este martes 28. Me gusta que sea un poco antes de la temporada de eclipses porque así ustedes pueden mapear, pueden verlo. Le ponemos especial atención en los ejemplos y en sus propias cartas porque recuerden que vemos no cartas de todas, los... no Ajá, todas. no todas, pero vemos algunas cartas de los participantes. Siempre vemos mínimo dos, por lo general tres, por si nos da tiempo y vemos estos eclipses, cómo impactan, pero tenemos mucha información que si el eclipse prenatal, que si la dodecatemoria, que cómo lo puedo ver con la anticia, que qué puedo hacer con esto, cómo los mapeo. Aquí vemos todas las técnicas de cuándo podemos sentir este eclipse. Ah, que a los 3 meses. Ay, no, que a los 18 meses. Entonces, para que ustedes lo tengan y recuerden, una de las cosas que es maravillosa, que ustedes van a tener acceso a esta grabación un año. Sí, Entonces, pueden genial. disfrutarlo. Si no se pueden meter en vivo, porque a veces eso pasa por los horarios, no se preocupen, porque lo pueden ver después. Y también tenemos contenido plus. Hay un video de María explicando casas derivadas que son importantísimas en los eclipses también. Tenemos cómo encontrar sus eclipses en AstroSeek y también unas tablas para que sepan el paso de los nodos por las casas. O sea, damos como mucha Está muy información. completito, muy completo. La verdad que Muy sí, está muy completo. completo. Genial. Sí, Bueno, nos está muy, vemos muy el completo. martes entonces, Ana. Te agradezco. Súper. Muchísimas Gracias a gracias ti. por tu dedicación. Gracias por el espacio.